Para cuando llegó esa noche, ya no era solo otra cena familiar. Era la gota que finalmente había colmado el vaso. Para mi hermana Isabel, sería el principio del fin, aunque ella aún no lo sabía. Llevaba años viviendo en la casa de vacaciones sin pagar alquiler, y no en cualquier casa. Era la que yo había comprado, mantenido y de la que había pagado en silencio los impuestos, ese lugar al que todos adoraban llamar el refugio familiar. Pero en algún momento, mi hermana decidió que era suyo. Actuaba como si fuera la legítima propietaria, como si todos fuéramos a su casa para las fiestas, como si ella nos recibiera amablemente por pura generosidad. El problema es que esa actitud no había surgido de la nada. Eran años de pequeños comentarios cortantes, bromas sarcásticas sobre mi vida y recordatorios sutiles de que, a sus ojos, yo era quien nunca había estado a la altura. Incluso cuando la había sacado de apuros económicos en 2 ocasiones, seguía encontrando maneras de recordarme que a ella le iba mejor. Mejor socialmente, mejor en su carrera, mejor en todo lo que para ella realmente contaba. Y en cada fiesta, el patrón se repetía. Pullas de mi padre, una sonrisa burlona de mi hermana y mi madre fingiendo no escuchar. Siempre había optado por quedarme al margen, porque era más fácil. Era más fácil dejarles pensar que no me importaba. Pero algo en mí había cambiado durante el último año. Había estado reflexionando mucho, alejándome en silencio y preparándome para el día en que no me quedaría sentado soportándolo. Aquella noche, la mesa estaba impecable, de ese modo perfecto que mi madre tanto se enorgullecía en conseguir. Candelabros plateados con velas encendidas, copas de cristal relucientes, el aroma de carne asada llenando la habitación. Mi hermana estaba en su elemento, sentada a la cabecera de la mesa como si fuera la dueña, contando otra larga historia sobre su último negocio y como ya estaba planeando el siguiente. No me molesté en señalar que la entrada para su primer trato había salido de mí, transferida a su cuenta cuando me juró que lo perdería todo si no la recibía. Cuando sirvieron el plato principal, mi padre alzó su copa. Siempre hacía un brindis, pero los suyos no eran cálidos ni sentimentales. Eran actuaciones, y yo había sido su blanco favorito durante años. Sonrió con ese gesto que siempre mostraba cuando estaba a punto de lanzar un golpe, por el que nunca parece poner su vida en orden. Las risas conocidas recorrieron la mesa, la misma reacción ensayada que había escuchado infinidad de veces. Antes de que el sonido se desvaneciera, mi hermana se inclinó con una sonrisa. Pero al menos nos hace sentirnos mejor económicamente. La carcajada que siguió fue casi automática para ellos, pero esta vez no iba a dejarlo pasar. Tomé un sorbo de mi copa, me puse de pie lentamente y esperé a tener toda su atención. Con voz calmada, casi casual, dije: por el que acaba de vender la casa de vacaciones en la que llevas años viviendo sin pagar. Fue como si hubiera dejado caer una copa al suelo. Todo se detuvo. La sonrisa de mi padre desapareció. La boca de mi hermana quedó abierta. Mi madre se congeló, aún con el tenedor en la mano. Me senté sin decir nada más. Sin explicaciones, sin añadir nada, solo silencio. Se extendió por la mesa como una niebla espesa, oprimiéndolos a todos. Finalmente, mi madre habló, con voz baja pero lo bastante afilada como para cortar el aire. No lo has hecho. Pero sí lo había hecho, y pronto descubrirían todo lo demás que había decidido dejar de tolerar. A la mañana siguiente de esa cena, la casa estaba en silencio y, por una vez, también lo estaba mi teléfono. Sin mensajes, sin llamadas, ni siquiera el típico gran noche en familia que mi hermana solía mandar después de cada reunión. Normalmente, publicaba alguna foto demasiado producida de la mesa con una frase sobre valorar las pequeñas tradiciones, fingiendo que eran suyas para atesorar. Esta vez, no hubo nada. Preparé café y seguí con mi mañana sin pensarlo demasiado. Si acaso, el silencio era refrescante. No necesitaba escuchar cómo intentaban reinterpretar lo ocurrido o, peor aún, fingir que no había pasado. Aún así,
los conocía lo suficiente como para saber que aquello no había terminado. Todos estaban asimilándolo y, más que nadie, mi hermana iba a sentir como el suelo se movía bajo sus pies. A media tarde, el silencio se rompió. Mi teléfono se iluminó con su nombre. Lo ignoré. Minutos después, apareció el de mi padre, luego el de mi madre, ambos yendo a buzón de voz. No llamaban para saludar, lo hacían para buscar respuestas, para ver si podían convencerme. Lo que no sabían todavía era que la venta no era una amenaza. Ya estaba hecha. La casa de vacaciones había sido anunciada en silencio, mostrada discretamente y firmada semanas atrás. El depósito estaba en mi cuenta. No le conté a nadie porque no quería el drama hasta que no quedara nada que pudieran detener. Para mi hermana, aquello no era solo perder un lugar donde pasar las fiestas. Llevaba casi 3 años viviendo allí a tiempo completo, usando la dirección para todo, desde documentos bancarios hasta invitaciones para fiestas. Había recibido a sus amigos allí, presentándola como su propiedad e incluso insinuando que renovaría la cocina. Nunca había pagado un céntimo en servicios, reparaciones, impuestos o mantenimiento. Yo había cubierto cada factura sin hacer alarde. Y, a cambio, me sentaba en esa mesa para hacer el chiste de turno. Cerca de las 6 de la tarde, escuché los golpes en la puerta de mi apartamento. Eran secos, casi impacientes. Abrí y encontré a mi hermana allí. Sin peinado perfecto, sin maquillaje, con una sudadera grande que parecía haberse puesto a toda prisa. No perdió tiempo en cortesías. No puedes simplemente venderla, dijo, entrando como si también fuera dueña de mi apartamento. Cerré la puerta y me apoyé en ella, observándola mientras caminaba de un lado a otro. Me preguntó si estaba bromeando, si aún había tiempo de echarlo atrás, si entendía lo que eso significaba para ella. Hablaba rápido, casi tropezando con sus propias palabras. La dejé continuar sin interrumpirla ni una vez. Cuando por fin calló, le conté todo. Cómo la venta ya estaba cerrada. Cómo había estado cubriendo sus gastos de vida durante años sin reconocimiento alguno. Cómo la casa nunca había sido suya y nunca lo sería. Le recordé que lo había hecho todo en silencio, sin esperar gratitud, pero tampoco para que me ridiculizara frente a la familia año tras año. Su rostro perdió el color. Se sentó en el borde de mi sofá como si acabara de darse cuenta de que estaba en un lugar que no podía controlar. Intentó forzar una risa, dijo algo sobre que estaba exagerando, pero sus palabras cayeron sin fuerza. Sabía que no era un impulso. Era algo planeado, deliberado e irreversible. La idea de perder la casa no se trataba solo de quedarse sin techo. Era perder la imagen que había construido, la historia que contaba a todos sobre su vida. Sin esa dirección, sin ese escenario, tendría que empezar a dar explicaciones. Cuando por fin se fue, no dio un portazo ni lanzó insultos. Simplemente se marchó, con la cabeza gacha, el bolso al hombro, caminando rápido como si no quisiera que nadie la viera. Sabía perfectamente a dónde iba, directa a casa de mis padres. Y cuando ellos llamaran, porque lo harían, no sería para hablar, vendrían aquí. Y yo estaba listo para eso. Ni siquiera esperaron 48 horas. Los golpes llegaron la noche siguiente, justo cuando las farolas de la calle se encendían. No eran golpes tímidos ni casuales. Eran de ese tipo pesado y deliberado que dice, venimos a resolver algo. Cuando abrí la puerta, allí estaban mis padres. Los hombros de mi padre, rígidos, su mandíbula, apretada. Mi madre sujetaba su bolso con ambas manos, como si fuera un ancla que la mantenía firme. Me aparté sin decir nada y entraron con esa determinación silenciosa de quien cree que va a hacerte entrar en razón. Mi padre tomó el sillón individual. Mi madre se sentó en el borde del sofá, lista para levantarse en cualquier momento. Él no se molestó en romper el hielo. Tu hermana está en shock, dijo. Y, francamente, nosotros también. Esto de la casa es drástico.
Su voz tenía ese tono cortante que usaba cuando quería parecer el sensato. Le dije que no era drástico. Era algo atrasado. Les recordé que la casa de vacaciones era mía, comprada con mi dinero, mantenida con mi dinero. Y que cada factura había pasado por mis manos. Mi madre intentó interrumpir, diciendo algo sobre cómo la casa se había convertido en parte de la familia, pero la corté. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de los dos pagó por una reparación o un solo mes de servicios? No respondió. El silencio que siguió fue denso. Mi padre se movió en su asiento, golpeando con el pie la alfombra. Empezó con su discurso de que la familia se apoya y que, a veces, hay que ayudarse mutuamente. Le dije que familia no significa ser la red de seguridad permanente mientras te ridiculizan por supuestamente no tener tu vida en orden. Familia no significa pagar en silencio todas las facturas durante años para que otra persona viva como anfitriona en una casa que nunca compró, solo para ser humillado en tu propia mesa. La voz de mi madre se suavizó entonces. Dijo que quizá las cosas se habían malinterpretado, que quizá no siempre habían mostrado suficiente aprecio. Usó la palabra quizá como si pudiera suavizar los bordes de todo lo que habían hecho. No lo dejé pasar. Les dije que no había ningún quizá en ello. Me habían dado por sentado, y no solo una vez, sino como forma de actuar. No lo negaron. Esa fue la parte que me sorprendió. No buscaron excusas ni discutieron los hechos. Simplemente se quedaron ahí, como si la verdad por fin los hubiera alcanzado y no tuvieran a dónde ir. Cuando por fin se levantaron para irse, mi padre fue el primero en salir. Mi madre se quedó un segundo más, mirándome como si viera a alguien distinto del hijo en el que creía poder contar siempre, sin cuestionarlo. No me pidió que deshiciera la venta. No intentó culparme. Solo asintió levemente y siguió a mi padre. Me quedé de pie en la puerta un momento después de cerrarla, sintiendo como el silencio volvía a instalarse. Por primera vez en años, no estaba a la defensiva. La dinámica de poder había cambiado. Pero sabía que esto no había terminado. Mi hermana no iba a absorber la pérdida en silencio. Tenía un ego que no soportaba grietas públicas y perder esa casa iba a dejar una lo bastante grande como para que la viera toda la familia. No vendría contra mí directamente. No al principio. Empezaría a trabajar a través de la gente que creyera poder manipular. Y yo también estaba listo para eso. Al tercer día después de la cena, supe que mi hermana había entrado en modo de control de daños total. No me llamaba a mí. Llamaba a todos los demás. Amigos con los que no hablaba desde hacía meses empezaron a contactarme. Algunos solo para saludar. Otros, claramente, para tantear mi versión de la historia. Todos con el mismo tono cauteloso, como si temieran pisar una mina. No tardé en descubrir lo que les estaba contando. En su versión, yo la había tomado por sorpresa vendiendo la casa familiar, la misma que, según ella, había ayudado a convertir en lo que era, justo debajo de sus pies. Se pintaba como prácticamente sin hogar, víctima de mi fría e impulsiva decisión. Omitía absolutamente todos los hechos importantes, que la casa era mía, comprada y pagada por mí, mantenida íntegramente con mi dinero, y que ella había vivido allí sin pagar alquiler durante años mientras la usaba para mejorar su imagen. Al principio, lo dejé pasar. Pensé que la gente que importaba vería la verdad. Pero luego las llamadas se volvieron más extrañas. Mi agente inmobiliario me llamó para decirme que mi hermana se había presentado sin avisar en otra de sus visitas a propiedades, acorralándolo frente a posibles compradores. Le exigió saber quién había comprado la casa de vacaciones y dejó caer que estaba considerando emprender acciones legales. Era absurdo. No tenía ninguna base legal, pero me dejó claro que estaba dispuesta a involucrar a terceros. Esa noche, recibí un golpe inesperado en la puerta. Allí estaba una de sus amigas más cercanas, una mujer a la que solo había visto 2 veces. Me preguntó si podía hablar, dijo que quería escuchar mi versión antes de dar por buena la de nadie.
Al principio me preocupé, pero luego me dijo algo que me hizo un nudo en el estómago. Había estado quedándose en la casa de vacaciones de forma intermitente durante los últimos meses y mi hermana le había dicho que era completamente suya. Ni una sola mención de mí. Aquella amiga no estaba allí para defenderla. Estaba enfadada, avergonzada de haber sido parte de una mentira. No le di todos los detalles, pero me aseguré de que entendiera la verdad. Cuando se fue, dijo algo que se me quedó grabado. Va a acabar destruyéndose si sigue así. Para el fin de semana, ya empezaban a aparecer grietas en su historia. Un primo me llamó para decirme que la había escuchado gritar por teléfono sobre gente que cambiaba de bando. Al parecer, esa amiga la había confrontado y, en lugar de recular, mi hermana redobló su postura. Afirmó que yo estaba mintiendo para dejarla mal, que estaba celoso de su vida. Y entonces llegó el movimiento que no vi venir. El comprador de la casa de vacaciones, alguien a quien nunca había visto en persona, me contactó a través de mi agente. Me dijo que mi hermana se había presentado en su oficina en persona. Había conseguido su información de alguna manera, entrado sin cita y empezado a exigir que anulara el trato porque era un asunto familiar. Según él, se puso tan alterada que el personal de seguridad tuvo que escoltarla fuera. No estaba enfadado conmigo, de hecho, fue comprensivo. Pero dejó claro que si ella volvía a acercarse, presentaría una denuncia por acoso. Ahí me di cuenta, se estaba desmoronando más rápido de lo que imaginaba. Y la gente empezaba a notarlo. No solo amigos o familia, sino también personas ajenas, desconocidos. Estaba cruzando líneas que no podían revertirse. Y si seguía, iba a dejarme algo que nunca había tenido en esta situación, pruebas irrefutables. No pensaba detenerla, porque a veces la mejor forma de ganar es dejar que la otra persona cabe su propio hoyo. Yo esperaba que intentara alargarlo durante semanas. Ella se alimenta de mantener vivos los conflictos más allá de su fecha de caducidad, disfrutando de la reacción que provoca. Pero la manera en que sobrepasó los límites tan rápido me tomó por sorpresa. Todo empezó con un mensaje de mi primo. Tienes que ver lo que tu hermana acaba de publicar. Adjuntaba una captura de pantalla de un tablón comunitario en el pequeño pueblo donde estaba la casa de vacaciones. Mi hermana había escrito un texto larguísimo acusando al comprador de robarle su propiedad. Afirmaba que había sido engañada y despojada de su herencia legítima por un familiar desleal. No escribió mi nombre, pero no hacía falta. Todo el mundo sabía a quién se refería. Fue más lejos de lo que pensé posible. Adjuntó fotos suyas en la propiedad, tomando café en el porche, posando con amigas en la cocina, sentada en el muelle en verano. Las presentó como prueba de su propiedad, lo cual era ridículo, pero también peligroso. La publicación no era solo una queja en Internet. Incluyó el nombre completo del comprador, la dirección de la casa e incluso el nombre de su negocio. Lo leí 2 veces, entendiendo lo que significaba. Ya no intentaba pintarme como el villano, ahora estaba arrastrando a un tercero inocente a su desastre. Las consecuencias comenzaron casi de inmediato. El comprador me llamó esa misma tarde. Estaba tranquilo, pero se le notaba la irritación en la voz. He tenido clientes llamándome todo el día para preguntar qué está pasando. Me está haciendo quedar como un criminal, dijo. Luego, tras una pausa. Si sigue así, voy a pedirle a mi abogado que tramite una orden de alejamiento, y si tengo que demandar por daños, necesitaré que testifiques. Le dije que lo entendía y que lo apoyaría. Y entonces, por primera vez en todo este lío, decidí meter directamente a mis padres en el fuego. Los llamé y les conté todo sobre su publicación, las fotos adjuntas, el nombre del comprador expuesto a extraños y la posible acción legal. Esperaba resistencia, quizá excusas, pero al otro lado solo hubo silencio. Hasta que mi padre dijo finalmente, con un tono nada convincente: hablaremos con ella. Esa noche, mi madre me llamó de nuevo. Su voz no tenía el filo habitual.
Me dijo que habían confrontado a mi hermana y que había pasado exactamente lo que esperaba. Estalló, los acusó de ponerse de mi parte y salió furiosa. Mi madre admitió algo que nunca le había escuchado. Creo que tenías razón. Esto nunca fue solo por la casa. Y entonces llegó el giro que no vi venir. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de voz de mi hermana. Sin gritos, sin acusaciones, solo una voz plana y cansada diciendo: necesito hablar contigo a solas. No dijo por qué, pero supe que había sentido el cambio. Se había dado cuenta de que cada movimiento que hiciera a partir de ahora podía usarse en su contra. No solo por mí, sino por alguien fuera de la familia con peso legal. Por primera vez en años, no tenía el control. Y yo no pensaba devolvérselo. 3 días después de su mensaje de voz, apareció en mi puerta. Sin golpes impacientes ni postura autoritaria, simplemente esperaba, medio oculta tras el vidrio esmerilado. Abrí sin decir nada y entró con la cautela de quien no sabe si será bien recibida. Nos sentamos en mi mesa de cocina. No me miraba, sus manos entrelazadas, los ojos vagando por la habitación. El silencio pesaba, ambos sabíamos que la dinámica había cambiado. Habló despacio. No pidió perdón, pero admitió que se le había ido de las manos. Dijo que la publicación sobre el comprador fue por enfado, que la borró, que no quiso causarle problemas. Yo escuché sin interrumpir. Luego fui claro, nada de favores financieros tácitos, nada de préstamos que en realidad eran regalos, nada de vivir en propiedades mías. Si me metía en otro drama público, cortaríamos contacto para siempre. Asintió en silencio. Pensé que ahí terminaba todo. Pero una semana después, el comprador me llamó, me agradeció que no escalara más el conflicto y me contó que mi hermana le había propuesto recomprar la casa, ofreciendo pagar el valor completo sin tener el dinero. Tendría que buscar inversores, pedir préstamos o, casi me reí, acudir a nuestros padres. Comprendí que no había aprendido nada, seguía mirando atrás, intentando reescribir la historia. Días después, otra llamada del comprador, la habían visto en el pueblo, entrando sin permiso en la propiedad. Intentó puertas, miró por ventanas, revisó el cobertizo. Vecinos llamaron a la policía y una cámara lo grabó todo. Él no presentó cargos penales, pero sí una notificación formal por allanamiento. En el proceso, la policía contactó a mis padres. No había forma de disfrazarlo. Esa noche mi padre me llamó, cansado: se acabó. Esto no se puede tapar. A la mañana siguiente, un mensaje de ella: me arruinaste. Lo leí y lo dejé. No la arruiné yo, lo hizo sola. Todo lo que hice fue dejar de jugar el papel que me impuso. Y fue la ruptura final, sin más obligaciones ni golpes silenciosos. El silencio, ahora, era ligero. Un mes después, mis padres no intentaron mediar. Ella dormía en sofás de amigos, buscando apoyo para recuperar la casa, sin éxito. El comprador obtuvo una orden de alejamiento, las pruebas bastaron y ella ni siquiera se presentó en la audiencia. Él me agradeció y me dijo algo que no olvidaré: pocos cortan con este tipo de drama antes de que los destruya. De ella solo supe por un amigo común, dice que empieza de cero en otra ciudad. No sé si es verdad, ni me importa. No solo vendí una casa, cerré la última base desde la que podía hablarme con superioridad. Ahora mi vida es tranquila, sin esperar el próximo golpe. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se siente como ganar.